Pues bueno, ya teniendo aquí los audífonos, vamos a hacer el desempaquetado. Como ven, aquí son los audífonos de la marca Hilo, el modelo GT3, que es Tree Wireless Earbuds. Vamos a abrirlos, tiene una pestaña aquí arriba. Bueno, con ayuda de la otra mano pues ya los pude abrir. Y como vemos, aquí tenemos lo que es el estuche con los audífonos, me parece. Y aquí adentro viene otra cosita. Al parecer es una pestaña solamente que trae el instructivo. Aquí lo tenemos. Y un cable USB. Aquí está. Ya en el interior vienen estas que son unas gomitas que se ponen en los audífonos. Por si no te queda una, pues la puedes intercambiar, ¿no? O por si pierdes una, pues ahí tienes un cierto repuesto. Y ya en el interior no viene más nada. Y pues bueno, el cable con el que viene, como aquí viene escrito, es un cable de tipo C. Vamos a abrirlo. Bueno, ya abierto lo que son las bolsitas, vemos que aquí está el cable. Vamos a sacarlo. Es un cable muy corto, pero que nos va a servir para cargar el estuche con el que vamos a andar trayendo los audífonos. Como vemos, aquí sí es tipo C. Y de la otra punta pues es la USB normalmente, que se conoce por todo el mundo, ¿no? También aproveché para abrir la bolsita del estuche. Y aquí tenemos el estuche. Aunque ahorita más o menos les voy a leer y les voy a dar un poco las instrucciones que vienen en el instructivo. Aquí tenemos el estuche. En la parte de arriba viene con lo que es la marca, que es Hilo. Aquí está. En la parte trasera encontramos lo que es el puerto de carga. En la parte de abajo pues nada, es un diseño algo minimalista. Como les digo, en la parte de arriba viene la marca, en la parte trasera el puerto de carga, y me parece que también al abrirlos viene el indicador de carga. Pero bueno, al abrirlos, como ven, aquí tenemos esto que encontramos aquí. Como ven, ahí en el fondo dice Hilo, y haciendo contraste aquí pues encontramos lo que son los audífonos. Encontramos una L y una R para distinguirlos, por si no sabes. El R pues es el derecho y el L es el izquierdo. Ahorita en lo que abrí la caja pues encontré que vienen aquí estos LEDs, que son los indicadores, que ahorita les voy a explicar más o menos lo que significa. Y pues bueno, pues aquí los podemos sacar de su caja. Aquí vienen con un tipo de sticker para proteger lo que pues que viniera con carga la caja, ¿no? Para que no hiciera contacto, y así pues que vieran más o menos el diseño. Aquí pues lo podemos mostrar. Es un diseño tipo como de chícharo. Y en la parte de abajo pues encontramos un LED, que es el que nos va a indicar lo que está haciendo, si está en emparejamiento o está conectado a nuestro dispositivo. Como les digo, pues aquí está pues tipo emparejando. Ahorita no lo voy a conectar. Y en la caja pues se encienden estos LEDs, que ahorita les voy a explicar más o menos lo que significa de acuerdo al instructivo. Pues bueno, de acuerdo al instructivo nos aparece que es una batería de 43 miliamperios, que su tiempo de carga es de 1.5 horas aproximadamente, ¿no? Y pues bueno, aquí tenemos los datos específicos de los audífonos, que lo que nos dice es que operan en un rango de 10 metros en un espacio abierto donde no hay obstáculos. Cuenta con una batería de 43 miliamperios y el tiempo de carga de estos audífonos pues son de 1.5 horas aproximadamente. Podemos estar hablando aproximadamente un tiempo de 4 horas, o permanecer en standby, o sea sin hacer nada, aproximadamente 105 horas. La entrada es de 5 voltios a 100 miliamperios. Pues el tipo de batería, que es de litio, bueno, de Li-ion. En cuanto al estuche, encontramos que es una entrada de 5 voltios a 500 miliamperios y nos da una salida de 5 voltios a 150 miliamperios. El tiempo de carga de este estuche es de 2.5 horas aproximadamente, y dejándola ahí la caja, nos podría durar la carga hasta por 5 meses aproximadamente. La batería del estuche es de 600 miliamperios aproximadamente, y de igual tipo es una batería de tipo Li-ion. Bueno, como sistema de encendido aquí nos muestra que pues podemos sacarlos de la caja y en automático van a encender. Si este audífono no se enciende, pues lo que tendremos que hacer es presionar el sensor. El sensor es la parte trasera de lo que es nuestro audífono,
y en un periodo como de 1 o 2 segundos va a encender y lo vas a poder utilizar. Para apagarlo pues de la misma manera, lo puedes meter a la caja y se va a apagar en automático, o lo puedes hacer de manera manual dejándole presionado 4 segundos hasta que en el audífono aparezca una luz sólida, bueno, color rojo, y eso significa que ya se apagó. Como primeros pasos para conectar estos audífonos, pues simplemente los tendremos que sacar, esperar a que estén en el proceso de vinculación y con nuestro teléfono encendido nos dirigiremos al apartado de Bluetooth para buscarlos con este nombre que aparece aquí, que es Hilo GT3, ¿ok? En los controles tenemos lo siguiente, que si damos doble toque en el audífono izquierdo vamos a retroceder la canción, si damos doble toque en el audífono derecho va a avanzar a la siguiente canción, si le damos un toque pues va a pausar la canción, y si le damos otro toque seguido, bueno, no uno y luego el otro, va a resumir lo que es la música. Durante una llamada podremos dar un doble toque para responderla o terminar la llamada. También en el proceso durante una llamada pues podremos dejar apretado el sensor por un segundo y la llamada será ignorada. No la vas a colgar ni la vas a responder, sino que será ignorada. Podremos dar triple toque en alguno de los dos audífonos para activar lo que es el asistente de voz cuando estamos en standby. Cabe aclarar que esto es en cualquier audífono. Puedes dar triple toque en el audífono derecho y se va a activar el asistente de voz. Puedes dar triple toque en el audífono izquierdo y se va a activar aún así el asistente de voz. Bueno, aquí por apartado del estuche lo que tendremos es lo siguiente. Como les mostré hace rato, tenemos 3 indicadores o 3 LEDs. Vamos a verlos aquí, que pues es lo que nos va a mostrar la carga del estuche. Estos 3 indicadores pues nos van a dar datos como por ejemplo, si los 3 están encendidos, puede que la batería esté entre 80 a 100% del estuche, ¿no? Si encontramos 2 luces encendidas, pues puede que esta esté del 30 al 80% de su carga. Y si encontramos nada más una luz encendida, pues tendremos que ver que está entre 0 y el 30%. Esto pues nos serviría cuando lo pondremos a cargar, ya que así pues no tendremos conectado el estuche por más tiempo del que sea necesario. Simplemente pues esperamos a que enciendan los 3 LEDs, que será el significante de que ya habrá cargado toda la batería del estuche, y listo. Y si el video fue de tu agrado, suscríbete y no te olvides activar la campanita, si no YouTube no te avisará cuando suba uno de mis próximos videos. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.